El aire en el ala de cardiología del Boston General Hospital era tan tenso como los cables de los monitores que pitaban rítmicamente. En el centro de este universo de esterilidad y precisión reinaba el doctor Adrián Castellanos, un cirujano cuyo talento con el bisturí era tan legendario como su arrogancia. Lo llamaban el dios del quirófano, un título que él portaba con un orgullo gélido. Frente a él, con una carpeta en las manos y una expresión de serena preocupación, se encontraba Laura Méndez, una enfermera con apenas 6 meses en el hospital, conocida por su eficiencia silenciosa y su trato cálido con los pacientes. El conflicto giraba en torno a Mateo, un joven de 17 años con una condición cardíaca compleja. Adrián había propuesto una cirugía experimental y arriesgada, una obra maestra de la técnica que, de salir bien, sería publicada en todas las revistas médicas. Pero Laura había notado algo, una sutil inconsistencia en los análisis que el doctor había pasado por alto. «Doctor, ¿ha considerado una terapia alternativa menos invasiva?», se atrevió a preguntar, su voz firme pero respetuosa. Adrián la fulminó con la mirada. Para él, esa pregunta no era una sugerencia, era una afrenta directa a su autoridad. Él la despidió sin piedad, sellando su propio destino. Lo que pasó después cambiaría las reglas del juego para siempre. La vida del doctor Adrián Castellanos era una sucesión de éxitos y aplausos. Formado en las mejores universidades, su nombre era sinónimo de innovación y audacia. Los pacientes adinerados viajaban desde todas partes del mundo para ponerse en sus manos, y la junta directiva del hospital lo consentía, ignorando las quejas ocasionales sobre su trato déspota y su falta de empatía. Adrián había llegado a creerse su propia leyenda, convencido de que él, y solo él, poseía la verdad absoluta en el campo de batalla que era la medicina. Para él, las enfermeras eran meras asistentes, piezas en su tablero de ajedrez, y la opinión de una como Laura Méndez era tan insignificante como el zumbido de un insecto. No sabía que esa enfermera, a quien veía como una novata sin experiencia, era en realidad una profesional con más de 20 años de carrera. Una experta que había dejado un puesto directivo en Chicago para aceptar esa posición en Boston por razones que nadie en el hospital conocía. Laura había desarrollado un instinto clínico casi infalible, una capacidad de ver al paciente como un todo, no solo como un conjunto de órganos defectuosos. Laura había desembocado un instinto a simple vista, una capacidad de ver al paciente como un todo, no solo como un conjunto de órganos defectuosos. Mientras Adrián construía su imperio de ego, Laura observaba y documentaba. Hablaba con las familias, calmaba a los pacientes asustados y revisaba cada historial con una meticulosidad que rayaba en la obsesión. El caso de Mateo la había preocupado desde el principio. Veía el miedo en los ojos de sus padres y la fe ciega que habían depositado en el famoso doctor Castellanos. Laura había descubierto un patrón en los casos de Adrián, una preferencia por procedimientos de alto riesgo que, aunque a veces exitosos, dejaban un rastro de complicaciones innecesarias y un alto índice de estrés postoperatorio. El diagnóstico de Mateo era delicado, y la solución de Adrián, aunque brillante en teoría, ignoraba el frágil estado emocional y físico. Laura sabía que cuestionarlo era un suicidio profesional, un desafío directo al rey en su propio castillo. Pero la ética y el juramento que hizo años atrás pesaban más que su seguridad laboral. El bienestar de ese joven era más importante que la arrogancia de un hombre que había olvidado que su primer deber era no hacer daño. La mañana del despido había comenzado como cualquier otra. Adrián dirigió la reunión matutina con su habitual aire de superioridad, desgranando los casos del día con una precisión casi robótica. Cuando llegó el turno de Mateo, expuso su plan quirúrgico con la grandilocuencia de un artista presentando su obra maestra. Los médicos más jóvenes asentían con admiración, mientras los más veteranos guardaban un silencio prudente, temerosos de contradecirlo. Fue entonces cuando Laura, que estaba presente para tomar notas, pidió la palabra.
Doctor Castellanos, con todo respeto, comenzó. He revisado los últimos ecocardiogramas de Nateo y he notado una ligera calcificación en la válvula aórtica que podría no ser compatible con la presión que generaría el bypass que usted propone. Existe un tratamiento enzimático que ha mostrado resultados prometedores en casos similares. El silencio en la sala fue sepulcral. Adrián dejó de escribir en la pizarra y se giró lentamente, una sonrisa gélida dibujada en su rostro. La humillación pública era una de sus herramientas favoritas para mantener la disciplina y el temor en su equipo. «Enfermera Méndez», dijo, arrastrando las palabras con un sarcasmo venenoso. ¿Desde cuándo las enfermeras hacen diagnósticos diferenciales? ¿O acaso se ha saltado usted la facultad de medicina mientras yo no miraba? Las risas nerviosas de algunos residentes llenaron el vacío. Su trabajo es administrar medicamentos y cambiar sábanas, no jugar a ser doctora. Limítese a sus funciones. Laura soportó el ataque sin inmutarse, su rostro una máscara de profesionalismo, aunque por dentro sentía la rabia arder. No dijo nada más, simplemente asintió y volvió a su asiento, pero la mirada que le sostuvo al doctor no era de derrota, sino de una fría determinación. Adrián, satisfecho con su demostración de poder, continuó con la reunión, pero la semilla de la ira ya había sido plantada. No podía tolerar la insubordinación, y menos de alguien a quien consideraba inferior. Esa misma tarde tomaría la decisión que creía necesaria para reafirmar su autoridad, sin saber que estaba caminando directamente hacia su propia trampa, una que llevaba meses preparándose pacientemente a su alrededor. Para Laura, ese ataque no fue una sorpresa. Era exactamente el tipo de comportamiento que había venido a investigar. Durante meses había recopilado testimonios de otros miembros del personal, documentado casos donde las decisiones de Adrián habían puesto en riesgo a los pacientes, y había observado su total desprecio por los protocolos de seguridad y las opiniones de su equipo. El caso de Mateo era la pieza final que necesitaba, la prueba irrefutable de que la arrogancia del doctor Castellanos se había convertido en un peligro tangible para la vida de las personas que juró proteger. Sabía que al hablar en esa reunión se expondría, se convertiría en el blanco de su ira, pero era un riesgo calculado. Necesitaba que él cometiera un error flagrante, un acto de represalia tan claro que no dejara lugar a dudas sobre su carácter. El despido, que ella sabía inminente, no sería el final de su carrera, sino el comienzo de la caída del doctor. El destino, a veces, tiene un sentido de la justicia poética que es simplemente impecable. La llamada a su oficina llegó a las 3 de la tarde. «Laura, el doctor Castellanos quiere verla ahora mismo», dijo la voz de su supervisora directa, teñida de una mezcla de lástima y advertencia. Laura respiró hondo, enderezó su uniforme y caminó con paso firme por los pasillos inmaculados del hospital. El despacho de Adrián era un santuario a su propio ego. Paredes cubiertas de títulos, premios y fotografías de él con personalidades influyentes. Él estaba de pie, de espaldas a la puerta, observando la ciudad de Boston a través del enorme ventanal como un emperador contemplando su dominio. No se giró cuando ella entró. «Cierre la puerta», ordenó. Laura obedeció en silencio. «Señorita Méndez», comenzó, su voz resonando en la habitación. ¿Sabe cuál es el mayor enemigo de la excelencia médica? No es la enfermedad ni la falta de recursos. Es la duda, la insubordinación. Es gente como usted, que con su ignorancia pretende sembrar el caos en un sistema perfectamente afinado. Se giró para encararla, sus ojos oscuros brillando con una furia fría y controlada. Laura permaneció en silencio, dejando que él descargara toda su rabia. Sabía que cualquier palabra que dijera sería utilizada en su contra. «Esta mañana usted no solo me faltó al respeto a mí, sino que puso en peligro la confianza de un paciente y su familia en este hospital. Cuestionó mi juicio frente a mi equipo, un acto de traición que no puedo ni voy a tolerar», continuó Adrián acercándose a su escritorio de caoba. Apoyó los nudillos sobre la madera pulida.
En mi quirófano, en mi departamento, mi palabra es ley. No hay espacio para debates ni para las corazonadas de una enfermera con delirios de grandeza. Aquí se requiere obediencia y confianza ciega en el liderazgo, y usted ha demostrado no tener ninguna de las dos. Él esperaba verla suplicar, llorar o al menos mostrar algún signo de arrepentimiento. Pero Laura lo miraba con una calma desconcertante, una serenidad que lo irritaba aún más. La ausencia de miedo en sus ojos era el insulto final a su poder. Él tomó una hoja del escritorio. Era una carta de despido. Por lo tanto, a partir de este momento, su contrato con el Boston General Hospital queda rescindido. Tiene 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar las instalaciones. El personal de seguridad la acompañará. Le tendió el papel. Laura lo tomó, leyéndolo por encima sin que su expresión cambiara. «Entendido, doctor», dijo con una voz clara y estable que lo dejó perplejo. «Solo necesito pasar por mi casillero para recoger una cosa. No tardaré». Adrián asintió, desconcertado por su compostura. La vio darse la vuelta y salir de su oficina con la misma dignidad con la que había entrado. Él se sintió victorioso, convencido de que había extirpado un tumor de insubordinación de su equipo. Se sentó en su sillón de cuero, sintiendo una oleada de poder. Había reafirmado su dominio. No tenía idea de que acababa de firmar no el despido de ella, sino el comienzo de su propio juicio. Adrián observó por la ventana cómo la tarde caía sobre Boston. Se sentía satisfecho, como un general después de una batalla ganada. Había hecho lo correcto. Había protegido la integridad de su equipo y la santidad de su juicio médico. La enfermera Méndez sería un ejemplo para cualquiera que osara desafiarlo en el futuro. Pasaron 10 minutos, luego 20. Estaba a punto de llamar a seguridad para asegurarse de que ella ya se había ido cuando llamaron suavemente a su puerta. «Adelante», dijo, esperando ver a su secretaria. Pero era Laura Méndez de nuevo. Sin embargo, algo era diferente. No llevaba su bolso ni una caja con sus cosas. Solo sostenía un sobre grande de color manila con un sello oficial que él no reconoció de inmediato. La calma en su rostro se había transformado en algo más, una autoridad silenciosa que lo hizo sentir incómodo por primera vez. Creía haberle dicho que se fuera, espetó Adrián, su irritación volviendo a aflorar. «¿Qué es lo que quiere ahora? ¿Una carta de recomendación?» «No, doctor», respondió Laura, su voz ahora desprovista de cualquier rastro de sumisión. «Solo he vuelto para entregarle esto. Creo que es de su interés». Caminó hacia el escritorio y colocó el sobre frente a él. Adrián lo miró con desdén, pero el sello rojo de la Junta de Ética Médica de Massachusetts captó su atención. Frunció el ceño, confundido. ¿Qué tenía que ver una enfermera despedida con la Junta de Ética? Con una creciente sensación de inquietud, rompió el sello y sacó el documento que contenía. Era una carta oficial, mecanografiada en papel membretado. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su rostro comenzó a palidecer. Las palabras saltaban de la página, cada una como un golpe directo a su estómago. Investigación confidencial, alegaciones de negligencia, patrón de procedimientos de alto riesgo, quejas formales de personal y pacientes. El mundo de Adrián comenzó a tambalearse. Siguió leyendo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, hasta que llegó al párrafo que lo cambiaría todo. El párrafo designaba a un investigador principal, un supervisor enviado de incógnito al hospital para realizar una auditoría ética y de procedimiento de primera mano, con plenos poderes para recopilar pruebas y testimonios sin interferencia de la administración del hospital. Al final del párrafo estaba el nombre del supervisor, un nombre que ahora resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte: Laura Méndez. Levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de incredulidad y pánico. La mujer que estaba de pie frente a él ya no era una simple enfermera. Era su juez, su jurado y potencialmente su verdugo. La mujer a la que acababa de despedir y humillar tenía en sus manos el poder de destruir todo lo que él había construido. La ironía era tan brutal, tan aplastante, que sintió que le faltaba el aire.
La calma de ella, su falta de miedo, todo cobraba sentido ahora. No era compostura, era poder. El dios del quirófano acababa de descubrir que se había arrodillado, sin saberlo, ante una autoridad superior. «Usted», balbuceó Adrián, incapaz de formular una frase completa. La sangre había desaparecido de su rostro, dejándolo con una palidez mortal. El papel temblaba en su mano. «¿Cómo?». Laura lo miró, y por primera vez vio en sus ojos no solo autoridad, sino también una profunda tristeza. «La Junta ha estado recibiendo quejas sobre usted durante 2 años, doctor. Quejas sobre su tendencia a optar por cirugías innecesariamente peligrosas, su desestimación de las opiniones de colegas y su trato hacia el personal. Pero su reputación y sus conexiones siempre lo protegieron. Necesitaban pruebas irrefutables desde dentro. Me enviaron a mí». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su carrera. El despido, el acto impulsivo de arrogancia, era la prueba final que Laura necesitaba. Una demostración clara de que él castigaba a quienes priorizaban la seguridad del paciente por encima de su ego. Acababa de entregarle en bandeja de plata la evidencia definitiva de su mala praxis ética. La humillación que él le había infligido se volvía ahora contra él, magnificada 1000 veces. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El doctor Castellanos se desplomó en su silla, su cuerpo de repente sin fuerzas. Miró el sobre, la carta y luego a Laura, como si esperara despertar de una pesadilla. «Mi equipo, mi investigación, todo», susurró, «todo lo que he construido». Laura asintió lentamente. El caso de Mateo fue la gota que derramó el vaso. Su plan era innecesariamente arriesgado. Mi sugerencia no era una corazonada. Estaba basada en 3 estudios clínicos publicados en los últimos 6 meses, estudios que usted aparentemente no se molestó en leer. Su decisión de despedirme por presentar una alternativa viable y más segura demuestra un patrón de conducta que la Junta no puede ignorar. Se acercó un paso más al escritorio. Esta carta es una notificación formal. A partir de este momento, usted está bajo investigación oficial. Se le suspende de todas sus funciones quirúrgicas y directivas hasta que la Junta emita un veredicto. Le recomiendo que contacte a un abogado, doctor. Lo va a necesitar. Dicho esto, se dio la vuelta, esta vez para irse definitivamente, dejando a Adrián solo en su opulenta oficina, que ahora se sentía como una jaula. Los días que siguieron fueron un infierno para Adrián. La noticia de la investigación se extendió por el hospital como un virus. De la noche a la mañana, el dios del quirófano se convirtió en un paria. Las miradas de admiración se transformaron en susurros y miradas de reojo. Colegas que antes buscaban su aprobación ahora evitaban su mirada en los pasillos. Su autoridad se había evaporado, reemplazada por el estigma de la sospecha. Intentó usar su influencia, llamó a sus contactos en la junta directiva, a antiguos profesores, a políticos a los que había operado. Pero las puertas se cerraron una tras otra. La investigación de la Junta de Ética era un asunto serio y nadie quería verse salpicado por su escándalo. Laura Méndez, o más bien la supervisora Méndez, había construido un caso sólido como una roca. Su informe era una obra maestra de la documentación. Transcripciones de conversaciones, análisis de historiales médicos, testimonios firmados de enfermeras, anestesiólogos e incluso otros cirujanos que habían temido hablar hasta ahora. Adrián se encontró completamente solo, atrapado en una red que él mismo había ayudado a tejer con los hilos de su propia soberbia. Su abogado le pintó un panorama desolador. Podía enfrentarse a la suspensión prolongada de su licencia o incluso a la revocación permanente. Su reputación, construida a lo largo de décadas, estaba hecha añicos. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y su rostro apareció en los titulares, no como un cirujano estrella, sino como un médico bajo investigación por negligencia y abuso de poder. Pasaba las noches en vela, repasando cada decisión, cada palabra áspera, cada vez que había ignorado una advertencia o humillado a un subordinado.
Por primera vez en su vida, Adrián se enfrentaba a un fracaso que no podía operar, a una herida que no podía suturar. La imagen de Laura, con su calma inquebrantable, lo perseguía. Se dio cuenta de que la había subestimado de la peor manera posible. No había visto a la profesional, a la experta, a la mujer con una convicción de acero. Solo había visto un uniforme, un rango inferior, y ese fue su error fatal. Un error que le estaba costando todo. Mientras tanto, en el hospital, un cambio palpable se sentía en el aire. Sin la presencia opresiva de Adrián, el personal parecía respirar más libremente. Se fomentaba la colaboración, las enfermeras se sentían más seguras para expresar sus preocupaciones, y los médicos jóvenes proponían ideas sin miedo a ser ridiculizados. El caso de Mateo fue reevaluado por un nuevo equipo. Adoptaron el tratamiento enzimático que Laura había sugerido, y la respuesta del joven fue asombrosamente positiva. Estaba en camino a una recuperación completa sin necesidad de una cirugía a corazón abierto. La noticia fue la confirmación final para todos en el hospital. Laura Méndez no solo había expuesto a un tirano, sino que había salvado una vida con su sabiduría y su valentía. La verdadera medicina, la que se basa en la colaboración y la humildad, estaba regresando a los pasillos del Boston General. Pasaron varias semanas. Adrián, despojado de su bata blanca y su aura de invencibilidad, era una sombra de lo que fue. Un día, incapaz de soportar el encierro en su lujoso pero vacío apartamento, condujo hasta el hospital por la noche. Entró por una puerta lateral, esperando pasar desapercibido. Quería ver su reino, aunque fuera por última vez. Caminó por los pasillos silenciosos hasta el ala de cardiología. Desde la distancia, vio una escena que lo detuvo en seco. Laura Méndez estaba en la sala de espera, sentada junto a los padres de Mateo. No estaba actuando como una supervisora de la junta, sino como la enfermera que siempre fue. Les explicaba con paciencia la evolución de su hijo, les mostraba una tablet con los resultados y su tono era cálido y tranquilizador. Vio a la madre de Mateo abrazarla con lágrimas de gratitud. En ese momento, Adrián comprendió la verdadera dimensión de lo que había perdido. No era solo su estatus, era la conexión, el propósito, la esencia misma de ser un sanador. Impulsado por una mezcla de desesperación y una incipiente necesidad de entender, se acercó a ella cuando los padres se fueron. Laura lo vio venir, su expresión se volvió neutra, profesional. «Doctor Castellanos», dijo simplemente. No había triunfo en su voz, solo una espera tranquila. «¿Está satisfecho?», espetó Adrián, su voz rota por la amargura. «Me ha destruido, ha destrozado mi vida». Laura lo miró fijamente, y sus siguientes palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier veredicto legal. «Yo no he destruido nada, doctor. Su propia arrogancia lo hizo. Usted construyó un pedestal tan alto que dejó de ver a los pacientes a sus pies. Dejó de escuchar a su equipo, y un médico que no escucha es la amenaza más grande que existe en un hospital». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «Yo no celebré su caída. Lamento que tuviera que llegar a esto. Pero mi deber no es proteger la reputación de los médicos, es proteger la vida de los pacientes, y usted se había convertido en un riesgo para ellos». Adrián se quedó sin palabras. La verdad en sus palabras era innegable, una luz cruda que iluminaba todos los rincones oscuros de su alma. Durante años se había enfocado en la técnica, en la brillantez, en la fama, y había olvidado por completo el núcleo de su profesión, la humanidad. Había visto a los pacientes como puzzles que resolver y a su equipo como herramientas para lograrlo. Laura no era su enemiga, era el espejo que finalmente le mostraba el monstruo en el que se había convertido. Se dio cuenta de que ella no le había quitado nada. Al contrario, le había quitado la venda de los ojos. La revelación fue devastadora, pero también, de una manera extraña y dolorosa, fue liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, el gran doctor Adrián Castellanos no tenía ninguna respuesta, ninguna defensa.
solo el peso abrumador de su propia verdad. El veredicto de la Junta fue severo, pero no fue una sentencia de muerte profesional. Le suspendieron la licencia por 2 años, con la condición de que completara un riguroso programa de reentrenamiento en ética médica y trabajara bajo supervisión durante 1 año adicional. Perdió su puesto en el Boston General y su nombre fue borrado de las placas y los reconocimientos. Para el mundo era una caída humillante. Para Adrián fue el comienzo de su redención. Lejos de los reflectores, comenzó el largo y arduo camino de reconstruirse, no como cirujano, sino como persona. Pasó el primer año en terapia y asistiendo a cursos que no trataban sobre técnicas quirúrgicas, sino sobre comunicación, empatía y trabajo en equipo. Escuchó historias de pacientes que habían sufrido por la arrogancia de sus médicos y en cada una veía un reflejo de su propio comportamiento pasado. La arrogancia se fue desvaneciendo, reemplazada por una humildad genuina y dolorosa. Cuando se le permitió volver a la práctica, eligió un camino radicalmente diferente. En lugar de buscar un puesto en un hospital de élite, se ofreció como voluntario en una pequeña clínica comunitaria en un barrio de bajos recursos. Su nuevo jefe era una doctora 30 años más joven que él, y sus colegas eran enfermeras y médicos residentes que no conocían su fama pasada. Allí, Adrián aprendió a escuchar de nuevo. Aprendió a valorar la opinión de una enfermera que conocía a los pacientes por su nombre y no por su número de expediente. Aprendió que la sabiduría no siempre viene con un título prestigioso, sino con la experiencia y la compasión. Pasaba tiempo con los pacientes, no solo diagnosticando sus dolencias, sino escuchando sus vidas, sus miedos y sus esperanzas. Descubrió que sostener la mano de un anciano asustado era tan importante como realizar una sutura perfecta. El dios del quirófano había muerto, y en su lugar había nacido un médico. Un día escribió una carta, no a la Junta ni a un abogado, sino a Laura Méndez. Ella había sido nombrada directora permanente del nuevo Departamento de Ética y Defensa del Paciente en el Boston General. En la carta, Adrián no pedía perdón porque sabía que sus acciones eran imperdonables. En su lugar, le dio las gracias. «Usted no destruyó mi carrera», escribió. «Usted me devolvió mi vocación. Me obligó a ver al hombre que se había perdido detrás del cirujano. Me salvó de mí mismo. Por eso, y por la valentía que demostró, le estaré eternamente agradecido». Laura leyó la carta en su oficina, la misma oficina que una vez perteneció a Adrián. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. La justicia no se trataba de castigo, sino de transformación. Y la transformación de Adrián Castellanos era la victoria más significativa de todas. El tiempo consolidó los cambios que aquel día fatídico había desatado. Laura Méndez se convirtió en una leyenda en el Boston General, una defensora incansable de la ética y la humanidad en la medicina. Su departamento se aseguró de que la voz de cada enfermera, residente y paciente fuera escuchada. Adrián, por su parte, nunca regresó a la cima de la cirugía de élite, pero encontró una riqueza mucho mayor en la medicina comunitaria. Se convirtió en un mentor amado por los jóvenes médicos, enseñándoles no solo a operar, sino a cuidar. La lección que aprendió, a un costo tan alto, se convirtió en su legado más valioso. Esta historia los ha hecho reflexionar sobre la delgada línea entre la confianza y la arrogancia, y cómo la verdadera sabiduría a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Si ustedes también creen que la humildad es la mayor virtud de un profesional, que todos merecen ser escuchados sin importar su título, y que las segundas oportunidades pueden transformar a las personas, dejen un like y compartan este video. Cuéntenos en los comentarios, ¿han presenciado alguna vez cómo la arrogancia de alguien en el poder ha causado problemas? ¿Creen en la redención y en la capacidad de las personas para cambiar fundamentalmente? ¿Conocen historias similares de justicia y humildad? Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbanse para más historias que demuestran que la integridad es más fuerte que el poder. Y recuerden, la verdadera autoridad no reside en un título, sino en la sabiduría de saber escuchar. Nos vemos en el próximo video con otra historia que cambiará su perspectiva. Los amo, familia del corazón.